Welcome to New York. El señor Devereaux es un hombre poderoso que maneja cada día miles de millones de dólares. Un hombre que controla el destino económico de muchos países. Un hombre dominado por un frenético y desbocado deseo sexual. Un hombre que soñó con salvar el mundo, pero no puede salvarse a sí mismo. Un hombre asustado, un hombre perdido. Esta es la historia de su caída, película inspirada en el polémico escándalo en el que se vio envuelto en el 2011 el presidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, escándalo que dio vuelta al mundo. Y la última de esta semana es Welcome to New York, de la que había visto un par de flashes, pero sinceramente no sabía nada al respecto. Y por estos pocos flashes creí que era algo completamente diferente, que iba a tratar sobre el tema de la inmigración en Estados Unidos, pero resultó que está basado en hechos reales, más allá de que el realismo haya quedado medio perdido en la película. Pero ¿a vos qué te terminó pareciendo? Se avisa al principio de que lo único real que vamos a ver es el tema del juicio, ¿no? Como que todos los diálogos y lo que pasa es como que no está comprobado. Y la verdad que yo sentí el escándalo, o sea, se salió en todos lados, pero nunca leí algo que especificara todas esas cosas que vemos que en media hora de película se transforman en un porno total. La verdad que yo he visto películas elevadas de tono y creo que en ninguna llegué a ver todo lo que vi en esta. Siempre la mujer se la cuida, siempre uno se acostumbra a verle ciertas partes del cuerpo y no de la manera en que lo vemos acá. Yo creo que hasta leí que Strauss-Kahn le quiere hacer un juicio a todo lo que tiene que ver con esta película por el retrato que le hicieron, no solo a él, sino a su ex señora también, que la trataron de antisemita. Yo creo que es un... Y supuestamente la de La Plata, sí. Así que la que le puede meter al juicio más jodido. La verdad que me sorprendió muchísimo. Aparte, cuando decía Welcome to New York, y vi que en la sinopsis decía Devereaux, yo, o sea, no había averiguado más nada de esa película. Y de repente cuando empieza a hablar del FMI, dije, ay, no te puedo creer. Y es como que dije, vamos a prestar atención, pero no tanto, porque yo qué sé, creí que iban a elegir a un señor bastante parecido a Strauss-Kahn y no a Gerard Depardieu, que la verdad que para todo eso que vimos en la primera media hora me resultó demasiado asqueroso de ver. Él es un actor excelente, pero la verdad que se me hizo... Mira, Melissa, todas las cosas que hacía me parecen muy elevadas de tono. Y después la película, que si yo decía, si esto sigue así, me voy a aburrir, porque la verdad que como toda película porno no tiene contenido, no tiene un guión, o sea, lo mismo. Y de a poquito empezó con el tema del juicio, se empezó a poner policial, empezaron a perseguirlo, que las llamadas, que la mujer y todas esas cosas que es lo que a uno le interesa ver. Conocer un poco más a este personaje, qué es lo que hace, por qué lo hace, cómo reacciona en su país, cómo repercute en su mujer. Yo creo que son todas esas reacciones que uno quiere ver. Y ya llegando al final de la película, ya dejando de lado lo porno, ya dejando de lado todo lo policial y lo judicial, se pone como a filosofar su personaje, con largos monólogos que, sinceramente, por más que tengan un contenido especial y sea por esa razón de que muchos digan, es la mejor película del mundo, o qué inteligente que es, esas cosas me aburren, porque la película pasó por tantas etapas o cosas diferentes, que es un entrevero de muchas cosas que al final te pierde un poco el eje que es lo que le pasó a Strauss-Kahn con el Fondo Monetario Internacional. Pero por suerte lo único que leí es que la crítica no estuvo muy conforme y la quieren censurar en Francia por este contenido sexual elevado. Pero lo cierto es que después de que Blue is the Woman's Score, la vida de él ganara en Cannes, eso sí que estuvo elevado. Claro, creo que la polémica política con una persona de la vida real, no creo que sea el sexo. No, yo creo, sinceramente, yo vi la vida de él y es como que hay mucho desnudos y hay escenas que duran para siempre y es como mirar un porno, pero es como capaz que es más light, porque uno siempre, como te digo, está acostumbrado a ver ciertas partes del cuerpo siempre. No sé si por te acá pasa. Muestra la penetración en la vida de él, ves cómo el pene entra dentro de la vagina. Acá, digo, no es tan gráfico. Capaz que vi la parte censurada, yo vi la película censurada de Adele. Sí, no llegó a 3 horas la mía, me parece.
Pero lo cierto es que me sorprendió demasiado esta primera hora de la película. Nunca imaginé que fuera a ser tono tan elevado, y creo que eso repercutió mucho y por eso no fue seleccionada en los festivales. Creo que estuvo en uno solo y no le fue bien. Pero lo cierto es que yo pretendía otra cosa de esta película. Quería saber más de Strauss-Kahn, quería ver un poco más del trasfondo de todo esto, y no al final que te pongan un policial, después te pasen muy pocas partes del juicio, que es lo más público que fue. O sea, podrían haber hecho otra cosa o mostrar más situaciones. O sea, creo acá no tengo miedo de decir spoiler porque todas las cosas salieron en todos lados. El juicio se desestimó por muchas cosas que le pasó a la víctima, la que inició todo el escándalo. Y acá no dijeron nada, sino que lo pasaron por alto. Igual al principio de la película te dicen que el caso fue desestimado, o sea que ya empezamos con un spoiler gigantesco por la misma película. Pero no entran en ese fondo. Entonces me quedé pensando en qué quisieron mostrar con esta película, cuál era el sentido, o si querían mostrar como decía la sinopsis, que la verdad que no sé en qué se basan para escribirla. Es un hombre que lo tenía todo y lo perdió. Si querían mostrar cómo tuvo la oportunidad de ser el presidente de Francia y se peleó con la mujer. Me perdí un poco el tema, porque viste que termina de una manera que vos decís es un círculo vicioso, vuelve a empezar. Pero me quedé con ganas de saber más, y quedé con ganas de saber un poco más del juicio, que lo puedo ver en cualquier lado y lo puedo leer, pero me hubiese gustado verlo de la mano de Gerard Depardieu, que para mí es un excelente actor, que me parece que fue un tanto desperdiciado por no haberlo usado en las partes más importantes de lo que fue este escándalo. Sí, yo cuando empecé a verla leí el nombre de Abel Ferrara y como que me sonó, pero no me acordaba qué había visto de él, y no pasaron más de 10 minutos que donde me acordé, porque casi que esto es un calco de todo lo que había visto de él, a no ser Body Snatchers, por ejemplo, ya que casi que repite las cosas por las cuales él sacó renombre con Bad Lieutenant, que quiso tratar de recrear más de una vez copiándose a sí mismo, pero no le terminó saliendo, como en el caso de Dangerous Games, que también tiene a Harvey Keitel y Madonna, teniendo tal declive que el día de hoy prácticamente no está haciendo nada, y lo poco que hace no lo ve nadie. Creo que el mayor gancho de esto es que está inspirado en hechos reales, de los cuales yo me acuerdo haber oído por ahí. No soy alguien que se interese demasiado en los informativos, pero la historia que tenía era muy diferente, al punto de que si yo fuera las personas a las que claramente se está haciendo referencia acá, les haría un juicio, porque como que toman lo peor de la historia y se la acentúa más no poder, y casi que se olvidan de lo otro. Al tipo lo tratan de sexópata, a violador, cuando en la vida real, no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, pero creo que la víctima nunca llegó a presentar los cargos o algo así. Digo, exactamente no sé quién presentó los cargos para que fuera desestimado, pero creo que no fue por parte de la víctima. Y como decía, a la mujer de él la matan porque va desde cornuda a nazi y todo lo que hay entre medio, y ni siquiera es que estemos exagerando, tomándose, digo, todo tan malo que hasta el hecho de ser francés lo toman como algo negativo. Y la verdad que yo nunca sé dónde está este límite de lo que podés contar o no sin caer en la difamación, porque asumo que cuando una historia es parte de las noticias, como que eso puede que se vuelva de dominio público. Y si haces el esfuerzo, como acá, de cambiar los nombres y un poquito la situación, capaz que, digo, es creíble para no meterte en un juicio. Pero acá se van a la intimidad de la situación, creando escenas que, a no ser que estés sentado con los protagonistas y te lo hayan confesado, no podés saber, y nadie que no esté completamente loco te va a contar estas cosas de sí mismo de una forma tan negativa. Por lo que asumo que tiene que ser un invento, pero es un invento que, bien o mal, está inspirado en hechos reales. Y digo, si yo fuera esta gente, realmente haría lo mismo que vos decís que hicieron, de presentar un juicio, porque no... O sea, es demasiado alevoso todo lo que dicen en contra de ellos, y sin un motivo claro o aparente.
Y por más que capaz que eso puede ser el punto de partida, el hecho de que esté basado en hechos reales, para que alguien la mire, es claro que ellos no tenían la suficiente confianza en el producto y tuvieron que poner más elementos que salieran de eso para poder rellenar una historia que sinceramente en su esqueleto ni siquiera da para un corto. Y así es como vemos a Gerard Depardieu teniendo sexo con más de una tipa y más de una tipa a la vez, en escenas que son completamente al pedo, para después pasar por todo el proceso de cómo lo fichan en la cárcel con lujo de detalles, cosa que no aporta absolutamente nada a la historia central, que curiosamente se cuenta todo en inglés, y todo lo que pasa extra fuera de esa historia central termina siendo en francés, lo que para mí le termina sacando la poca credibilidad que tenía, porque por ejemplo, cuando habla con la hija de prácticamente nada, lo hace en francés. Lo mismo cuando está con una mina que lo viene a visitar en este arresto domiciliario en Nueva York, que no sé cómo termina siendo francesa y termina hablando francés en el medio de Nueva York, no se podía haber conseguido una local, pero está. Mi punto es que en los momentos que él discute con su esposa, siendo los dos franceses, como que no entiendo por qué hacen esa discusión en inglés, cuando digo, no creo que nadie que tenga, no sé, que tenga la relación más curiosa del mundo vaya a discutir, a hablar todo el resto en francés, pero a la hora de una discusión lo hagan en un inglés perfecto, a no ser que tengan como regla solamente discutir en el idioma de ese país cuando están hablando entre extranjeros. Aunque digo, sabemos que las cosas como esta las terminan armando así para poder venderla en un tráiler, y también para que a la hora de venderla en Estados Unidos tenga un mínimo de inglés dentro de ella, para que no lo tomen como algo extranjero, aún si el estreno será súper limitado. Y lo peor de todo es que potencialmente esto podría haber sido un buen producto, porque si vos, en vez de mostrar todas estas escenas de sexo y lo que supongo que será la actuación más valiente de este actor al salir en bola con una panza más grande que la mía, pero no se explora lo de la justicia, que tendría que ser el tema central, o sea, esto de que un pobre tenga que comer cana y por tener tanta plata la pueda pasar en la casa, que vale $60.000 al mes, con $1 millón de fianza, que no sé cuánta gente lo puede pagar. Y eso la verdad que tiene menos tiempo en la pantalla que la escena en donde le toman las huellas digitales, y en cambio, y los cambios que hacen para la trama tienen que ser muy grandes, porque como vos bien dijiste, los cargos fueron retirados, y acá hasta te hacen entender que fueron retirados por un supuesto soborno que apenas se nombra y queda sin contestar. Y hasta lo del pasado nazi de la mujer hubiera sido interesante de ver, pero en vez de eso elige mostrar escenas de sexo completamente gratuitas, que capaz que hace 30 años, cuando no teníamos el porno gratis en internet, valía la pena ponerla en una película, porque bien o mal lo mirabas dentro de la respetabilidad de lo que supone ser un cine de autor. Pero acá no entiendo por qué lo hacen, ya que solamente puede ser contraproducente, hasta por el hecho que vos mismo acabas de decir, que medio que te decís que te resultó incómoda, y no creo que siquiera sea un gancho para el nenito de 13 años más pajero del mundo, porque digo, por más que tiene estas escenas que capaz que les resultó interesante, el resto es infumable. Y con todo lo que se hace y se muestra, tengo que apostar que la calificación tiene que ser bastante alta, posiblemente un NC-17, lo que no le hará que ni siquiera recupere la plata, y que posiblemente vaya el que vaya por estar interesado en la historia casi que se va a ver ofendido por ver tanto sexo, por lo que no me entra en la cabeza cómo es posible que primero lo hayan escrito de esta forma, y sobre todo que alguien lo haya leído y puesto plata para que se siga adelante, cuando hasta está el potencial del juicio de por medio, o sea que por esta difamación terminen perdiendo más plata de la inversión, que no creo que vayan a recuperar, digo, porque esta gente, si tiene tantos millones de dólares, termina sacando hasta los zapatos que tenés puestos, y a no ser que esto sea una forma de lavar dinero, porque es la única explicación que le puedo encontrar, la verdad que no entiendo cómo es que siquiera exista, porque como
que está creada para que te vaya mal y definitivamente lo termina logrando. Ahí se tiene el micrófono apagado. Me sorprendió muchísimo todo esto que decís, que no le hayan prestado atención al juicio, que es de donde tenían más material, y sí se hayan arriesgado a mostrar todo esto sexual, que por un lado yo le decía, bueno, está, capaz que es bastante así, capaz que quieren mostrar cómo es él en realidad, pero quedó demasiado descolgado al final de todo lo que terminamos viendo, porque él después dice cosas y la gente piensa cosas como que él no era en realidad como ese adicto sexual que lo muestran ahí, sino que le gustaban, no sé, buscar la oportunidad con muchachas más jóvenes por todo lo que muestran ahí. Y después lo que decías pero también lo del y después lo que decía el francés también me llamaba la atención, que decían, claro, cuando estaban con otras personas yo entiendo que hablen en inglés, está bien, pero después de verdad cuando entraban en ese apartamento que decían que iba a salir $60,000 el mes, increíble, empezaban a hablar y de repente se iban al inglés, y yo no tiene sentido. Y también con la hija lo entendí, porque capaz que no quieren que el muchacho canadiense sepa lo que están hablando. Y esa conversación, te iba a decir, esa conversación bastante desagradable que tuvo con la hija enfrente del novio de ella, yo digo, eso capaz que se podría desmentir o no, porque si el loco era bastante desagradable con lo que vimos al principio, y también hablando, o sea, él en la vida era así, no le importaba nada, no tenía filtro, digo, la verdad que no creo que esté muy alejado entonces de lo que están mostrando, porque esa charla con la hija perfectamente se puede saber si sucedió o no. Pero ya, como te decía, me parece que la película empieza de una manera súper porno, después la empiezan a tornar policial, que uno se empieza a enganchar, ves los del juicio, que uno quiere saber qué pasó, cómo es que lo pueden llegar a sacar, todo el tema de la inmunidad que no le quisieron dar, el arresto, los cargos, la defensa, cómo se iban a plantar enfrente a esto, cómo iban a decir, no, mi cliente en realidad no hace estas cosas, y la clienta en realidad para pedir asilo político en Estados Unidos tuvo que mentir también. Entonces digo, faltó todos esos elementos que eran súper interesantes, y después terminó como de una manera filosofando de lo que él pensaba. La verdad que es una película espantosa, que no sé, no entiendo cómo pueden llegar a sacar este producto. No lo conozco el director, capaz que por lo que me decís estás acostumbrado a ver este tipo de películas, no, o sea, pero me sorprende. No hace años, pero es alguien que, o sea, creo que he tenido trabajo, pero, o sea, son trabajos de cortos, documentales y películas que nadie vio, porque simplemente, o sea, es como si Quentin Tarantino siguiera haciendo otra versión de, o sea, de la misma forma que Pulp Fiction es una mejor versión de Reservoir Dogs. Digo, en la próxima película él cambió. Acá es como si él quisiera seguir copiándose a sí mismo continuamente y no sale de eso. Y por eso me fue reconocible al ver los mismos elementos que había visto en casi todas las películas de él. La verdad que me parece un desperdicio total, teniendo un material bastante interesante, un escándalo mundial, y que lo resuma en esto, que la verdad que no tienes ni pie ni cabeza, sino que te muestran diferentes partes y al final decís, no, es demasiado entrevero, demasiadas cosas, siendo una historia tan rica y tan interesante de contar, que puede llegar a causar mucha polémica por muchas otras cosas, y no polémica solo con este hombre, con la propia víctima de esta película y su señora, que se enojaron por ese retrato. La verdad que me parece un desperdicio, podría haber sido una excelente película si la iban a enfocar desde el juicio, así que la verdad prefiero ver 1000 documentales que seguro serán mucho más entretenidos de lo que estamos viendo en esta película, que no solo me pareció desagradable, sino también muy larga. Sí, o sea, yo creo que el punto de esto es que no trata de ser un documental, pero está tan basado en los hechos reales y es tan igual a las situaciones que se dieron que es prácticamente inevitable ver el paralelismo. Y por las dudas no me vayan a entender mal, no es que me esté quejando de la primera media hora, ya que no solo se disfruta, sino que hasta me trajo buenos recuerdos. Pero hay que reconocer que la actuación de Gerard Depardieu no es que sea mala, más allá de que el verlo desnudo creo que le mata a cualquiera la situación, la excitación que puedes tener con las tipas. Y si hasta tuviera que apostar, la mayoría de la actuación de él tiene que ser improvisada, porque estas escenas de sexo que ocupan al menos media hora de la película no creo que estén muy detalladas en un guión. Como mucho se limitará a 2 líneas que describen la situación, y el resto va por cuenta de ellos, lo que
cada vez me hace convencer más que tendría que haber sido actor. El problema es que para mí esto simplemente califica como relleno. La película no tiene razón de ser y todas las betas interesantes que podrían haber sacado de acá se terminan desperdiciando porque como mucho se tiran arriba de la mesa, pero no se hace absolutamente nada con ellas, lo que es una pena porque realmente daría para mucho más y como digo, tienen un gran problema en potencia que no entiendo cómo alguien no solamente la hizo, sino que se arriesgó a hacerla viendo lo que iba a pasar, porque es como pedir que te hagan un juicio. Sí, yo creo que es una película que no da para mencionarla más, porque calculo que hablando así le estamos haciendo hasta propaganda y generando curiosidad cuando es algo que la verdad no vale la pena. Si me dejas pasar el puntaje, vale. Para mí es un 2. Tenía el 3 en la boca, pero la verdad que para mí es un 2. Yo creo que de todo el material rico que tenían, como dije, en cuanto a lo que fue la persecución por la policía de Estados Unidos, que hizo todo el seguimiento para que él no saliera a París, con todo el juicio que tenemos bastante material, aparte sobre la víctima también, yo creo que no se aprovechó nada, trató capaz que el director de seguir en su onda, que traspasa límites, y yo creo que sí, como decís vos, copiándose a sí mismo, la verdad que no va a lograr sacar otra buena película en su vida, porque si esta, que tenía todos los materiales necesarios para poder hacer una película interesante y llamativa para todo el mundo, porque la verdad que salió en todos lados todo el tema del escándalo y genera un poco de curiosidad, no lo aprovechó y desperdició a un gran actor como Gerard Depardieu, que yo creo que cualquier cosa que haga la hace bien, así sea la peor película del mundo. Tiene una naturalidad increíble que puede hacer creíble cualquier personaje, así que me parece que fue un gran desperdicio y una pérdida de tiempo esta película. Para mí es un 2. Bueno, acá coincidimos porque para mí también es un 2 y le doy un puntito más porque como dije las actuaciones no son malas. Lo malo es que los actores no pueden hacer nada con la historia porque simplemente no está ahí, y el improvisar las escenas de sexo es más para una película de porno amateur, no algo que solo por el hecho de estar filmado en Nueva York tuvo que haber costado sus buenos millones de dólares para pagar por estas locaciones solamente. Y sinceramente no puedo entender cómo esto siquiera exista, porque por más que la pienso y como que no le veo el mérito ni la posibilidad comercial de recuperar la plata, siendo paradójico que sea el caso contrario de Home, la otra película que comentamos esta semana, porque acá tienen todo al revés, porque casi que quieren que les vaya mal, y Home, por más mala que sea, casi que podés explicar las malas decisiones porque se encuentran dentro de una lógica comercial, pero acá sinceramente ni siquiera se puede decir esto de ella. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural
en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.